Buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Vela Castillo. Tengo el honor de hacer esta ponencia sobre un proyecto que lleva más de 7 años realizándose. Es sobre el Hospital San Juan de Dios de la Ortúa de Bogotá y su proceso de desaparición. Seleccioné el título de Estado fallido, la ruina como museo, precisamente porque la magnitud de este hospital, que son aproximadamente 11 manzanas, 22 pabellones en estado de ruina, dan cuenta de un modus operandi estatal, de cómo desaparecen y se roban las instituciones públicas. No siendo más, muchísimas gracias por estar acá y daré comienzo a mi ponencia. Esta fotografía, las fotografías que no tienen como título y estas cosas son fotografías tomadas por mí. Esta es aproximadamente del año 2015 y es como la entrada del Hospital San Juan de Dios de la Ortúa, un hospital que se consideró el más importante a nivel Latinoamérica y fue el más importante del país. El 29 de septiembre del año 2001, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención del Hospital San Juan de Dios de la Ortúa desde finales del año 1999. A los empleados no se les cancelaban salarios. Algunos siguieron ejerciendo su jornada laboral en el hospital abandonado y aislado de la institucionalidad y se quedaron a vivir en sus instalaciones. Al principio llegaron a ser más de 50 personas. Entre monólogos narrados en tiempo presente de lo que alguna vez fue su esplendor, los empleados y habitantes de la ruina del hospital completaron 17 años saturados y atrapados en un laberinto jurídico borrados por el Estado. En dichas condiciones se originaron formas particulares de vivir, entre acciones simbólicas de resistencia y maneras de habitar el recuerdo de una vida laboral estable, fundando una serie de ritos nutridos en la pertenencia y la negación del fin, donde lo sagrado aparece en la necesidad de permanencia. En este espacio-tiempo congelado en el pasado se configura una liminalidad que descifro mediante un trabajo de inmersión y el performance documental como metodología de investigación. Esta es una parte de consulta externa del complejo de cirugía y hospitalización. Este es el estado del hospital. Esta fotografía fue tomada aproximadamente en el año 2015. Aquí hay una frase de Homi Bhabha que ilustra perfectamente el proyecto. Las naciones como las narraciones pierden sus orígenes en los mitos del tiempo y solo vuelven a sus horizontes plenamente reales en el ojo de la mente. Una imagen semejante de la nación o narración puede parecer imposiblemente romántica y excesivamente metafórica, pero es de esas tradiciones del pensamiento político y del lenguaje literario que la nación emerge como una poderosa idea histórica en Occidente. Estado fallido, la ruina como museo de la decadencia política. Este es el estado de una habitación del complejo de cirugía y hospitalización, uno de los últimos edificios construidos más o menos en 1953. Lo chistoso es que este hospital, que está en absoluto estado de ruina todavía, pues pretende ser recuperado. Hace ya 2 administraciones de la ciudad de Bogotá, esa es como la promesa, que el hospital se va a recuperar, 22 pabellones en estado de ruina, y se pretende hacer como dentro de este complejo como un espacio de museo de lo que fue el Hospital San Juan de Dios, puesto que es como parte fundamental de la historia del país, de Colombia. Pero yo planteo en este proyecto que el hospital ya es un museo en estado de ruina y es precisamente el museo de la decadencia política y del modus operandi de cómo se roban las instituciones públicas. El proyecto es una reconstrucción de un vacío histórico desde 1999 hasta el 2015, mediante relatos no oficiales que complementan, cuestionan y o desmienten la versión hegemónica sobre la clausura y deceso del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
Es un trabajo de inmersión de mi parte para conocer desde la experiencia de la realidad de la ruina, realizando una investigación sensible sobre lo que sucedió durante la crisis y metástasis del San Juan, encarnando la voz de las versiones de sus habitantes sobre el deceso del hospital. Una investigación sensible, que es lo que propongo, además de un análisis racional de componentes teóricos, históricos y documentales, involucra la intuición, la alteridad, los sentidos, haciendo del cuerpo, la evocación, la emocionalidad y la relación que se teje con el otro, un medio de conocimiento. A modo de introducción también voy a hacer brevemente una historia a largos pasos. Este es el pabellón francés, el pabellón de administración. Hay que decir que este pabellón es basado en unos planos de un hospital de Bruselas, y este era el hospital a principios del siglo XX. El hospital inicialmente se llamó el Hospital San Pedro. Era un hospital que estaba detrás de la Catedral de Bogotá. Aquí hay una placa desde 1564. Este hospital San Pedro, fundado por el primer arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Fray Juan de los Barrios. Este es un dibujo anónimo a tinta. Esta fotografía del dibujo la conseguí gracias a un grupo de enfermeras del Hospital San Juan de Dios. Este es otro dibujo en tinta de lo que fue el Hospital San Pedro. Después se llamó el Hospital Jesús, María y José. Esa fotografía es tomada a principios del siglo XX y también la obtuve gracias al archivo personal de empleados del San Juan de Dios. Como recuerdo del Hospital Jesús, María y José, en la iglesia del que es hoy la ruina del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, está este pequeño monumento, esta pequeña escultura, y uno de los ritos de las personas que se quedaron habitando el Hospital San Juan de Dios era hacer una misa una vez al mes, un domingo. Entonces aquí vemos a una empleada de esterilización del complejo materno-infantil organizando el altar para hacer la ceremonia. Digamos que por conflictos internos entre los habitantes del Hospital San Juan de Dios, era un grupo de habitantes los que hacían la misa, no podían ingresar a la iglesia que estaba en custodia de un grupo de enfermeras. Esta era anteriormente la iglesia. Esta fotografía también la obtuve gracias a los archivos personales de los empleados del San Juan de Dios. Este era el grupo de las enfermeras. Esta es la iglesia hoy en día, se conserva, digamos. Este cuadro, una de las anécdotas hablando de los despojos, fue recuperado en el aeropuerto de Madrid, España. Este cuadro de la iglesia, un óleo original de 1600, había sido robado. En la iglesia se robaron varios óleos y varios instrumentos, y el órgano también, que tenía unas teclas en hueso y en oro, pues varias de esas teclas faltan. Este es el plano de la fachada del nosocomio de Cundinamarca. Inicialmente, donde está ahorita ubicado el San Juan, que es San Juan de Dios de la Ortúa, es porque la Ortúa era una hacienda de la Ortúa. Estos terrenos fueron cedidos al hospital porque ya el Hospital Jesús, María y José quedaba pequeño, entonces pasaron a la hacienda La Ortúa, que inicialmente era un nosocomio, manicomio, el manicomio del departamento de Cundinamarca. En México dicen el estado de Hidalgo, por ejemplo. En Colombia decimos el departamento. Entonces era en el departamento de Cundinamarca, cuya capital era Bogotá. Entonces allá quedaba el manicomio. Ya luego pasan el Hospital San Juan de Dios y este pabellón, que era el pabellón de administración, pasa a ser del San Juan, con otros dos pabellones.
el San Jorge y el otro que no recuerdo. Este es el estado de ese pabellón hoy en día. Entonces este proyecto siempre está entre el estado de ruina, esa estética de la ruina, y ese esplendor y ese proyecto de medicina de, de un hospital que acogía a todo el mundo, una utopía de la medicina. Este es el pabellón San Lucas. Anteriormente, esta foto es de 1943. Este es el estado del pabellón San Lucas hoy en día. Bueno, esta fotografía es del año 2009 aproximadamente. Pertenece a un documental que se llamó La Ortúa, que se llama. Esta es una fotografía tomada por mí, año 2016. Este es el estado del esplendoroso, hermoso pabellón San Lucas. Este es el interior del pabellón San Lucas. Esta fotografía pertenece también a una colección del grupo de enfermeras. Y este es el estado actual, año 2016. Pues bueno, sin palabras. Esta es una fotografía tomada aproximadamente 1900. Esto ya es de los años 80. Se trazó la 10ª y se rompió el hospital. Bueno, esto fue en 1937, porque este es el materno infantil, y este es el pabellón de odontología, y este es el pabellón San Lucas. Esto anteriormente era todo un complejo hospitalario, pero pues por designios urbanos de la ciudad decidieron romperlo. Este es el complejo de cirugía y hospitalización. Entonces, desde ahí, desde 1937, quedó dividido el materno infantil y el Hospital San Juan de Dios. Anteriormente eran uno solo. Este es el pabellón de endocrinología. Esta fotografía también pertenecía a una colección personal de el grupo de enfermeras. Este es la ruina del pabellón de endocrinología, año 2016. El pabellón de enfermedades tropicales. Hoy en día el pabellón de enfermedades tropicales, año 2016. Esta escultura en mármol fue de las primeras que se talló. La primera escultura que se talló en Colombia, año 1953. Pues acá está el artista haciendo la escultura. Es una escultura pues que por su material, el mármol, pues es eterna, pero pues está aislada, arrinconada. Esa es otra historia del Hospital San Juan de Dios de la Ortúa, que tiene muchas obras de arte. Las que no han sido robadas pues están en un estado deplorable. El hospital estuvo a cargo de la Beneficencia de Cundinamarca, después de que los hermanos San Juan de Dios, que es una orden sacerdotal de Portugal, abandonó el país en 1800. Lo tomó la Beneficencia de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca. En 1979 se le da personería jurídica al hospital y se crea la Fundación San Juan de Dios, una dependencia de la Beneficencia de Cundinamarca que estaba a cargo de la administración del hospital y todos sus legados y donaciones. Bueno, ahorita les cuento sobre las donaciones y legados. Desde el año 1999 dejaron de pagar salarios a los empleados. El 29 de septiembre del año 2001, bajo la resolución 1933 de la Superintendencia Nacional de Salud, el hospital es cerrado con el objetivo de hacer un balance de cuántas deudas y cuántos activos tenía, pues porque el hospital ya estaba en quiebra absoluta. Desde el año 1999 los empleados no recibían salarios, se debía muchísimo en servicios públicos. El gobernador del departamento de Cundinamarca nombró a un liquidador en el año 2003 y el hospital nunca se volvió a abrir. Los empleados y habitantes del hospital
siempre tuvieron la esperanza de que el hospital volviera a funcionar, pero realmente esa excusa de que el hospital iba a ser intervenido realmente fue una razón para que el hospital, o sea, o la verdadera razón era que el hospital iba a ser cerrado y clausurado por siempre. Este es un recorte del periódico El Tiempo, de un archivo personal, de un archivo personal de un habitante del pabellón de salud mental. Y pues ahí dice eutanasia al San Juan de Dios. En realidad sí fue una eutanasia en el año 2001. Se debía muchísimo de luz. Y el día que fue en el mes de septiembre que cerraron el hospital, fue al amanecer, llegó el SMAT, cerró el hospital. En esa época, por lo que se debían muchos salarios, pues los empleados ya estaban en resistencia política, ya estaban haciendo huelgas. Eh, Sencillamente llegaron, cerraron el hospital y Codensa, que es la empresa de luz, les cortó la luz. Este es el aparato de radiación magnética donado por Suiza hacia 1999. Este aparato estaba valuado en 1.400 millones de pesos. Este pabellón, el pabellón de radiación magnética, fue un pabellón que se construyó, el último pabellón en construirse hacia el año 2001, y fue un pabellón que se construyó para nunca ser inaugurado, para nunca ser utilizado. A este aparato de radiación magnética, no sé, se desapareció de repente uno de los repuestos principales, y fue un aparato que tampoco funcionó ni le sirvió a nadie. O sea, todavía está dentro del hospital. Este es un trabajo de Nicolás van Helmerich. Este hospital es una crónica, este trabajo fotográfico es una crónica fotográfica realizada en el año 2010. Fue ganadora del premio Colombo Suizo de Fotografía en el año 2011. Involucró un trabajo relacional con los habitantes de la ruina. Digamos que fue la primera persona que logró y le interesó entrar a mirar cómo vivían esos empleados que decidieron quedarse a vivir en el hospital, unos por resistencia política, otros porque por circunstancias de la vida realmente no tuvieron dónde irse a vivir, pues porque no les pagaban salarios, porque quedaron sin trabajo en condiciones muy difíciles, entonces decidieron ir a habitar las instalaciones del San Juan. La historia de que algunos habitantes se habían quedado habitando, algunos habitantes empleados se habían quedado en el hospital, eh, fue una historia vergonzosa, digamos, para el grupo de las enfermeras. Era una historia vergonzosa del hospital. Digamos que se tapaba mucho, se cubría mucho. Esta, digamos que es una fotografía relato nación. Esta fotografía es tomada por Nicolás Valhelmerich. Esta fotografía es la sala de cirugía del pabellón San Lucas, el pabellón de quemados e infectados. Y resulta que aquí se hizo la primera cirugía plástica que dio origen al pabellón de cirugía plástica. ¿Cómo puede ser que una sala de cirugía donde se hace la primera cirugía plástica del país ahora es convertida en un patio de ropas? Bueno, como una sala de cirugía se convirtió en un patio de ropas, esa fotografía significa un inconsciente ruin estatal que arroja como resultado una realidad de despojo del San Juan y sus habitantes, dando origen a una metáfora de lo que somos como nación. Desde las ventanas del San Juan, del pabellón San Lucas del Hospital San Juan de Dios, se ve, en el segundo piso, se ve el pabellón de cirugía plástica. En esa sala de cirugía donde se hizo la primera cirugía plástica y se siguieron haciendo cirugías plásticas a partir del estudio de piel, porque era el pabellón de quemados. Estos experimentos y estas cirugías exitosas dan origen a que se construya el pabellón de cirugía plástica.
Digamos que cuando tú estudias la historia del San Juan de Dios, cada pabellón y los descubrimientos y estudios de un pabellón daban origen al otro pabellón. Es como un relato de la medicina que se involucra también con la historia de la arquitectura del San Juan de Dios. Entonces, y otra cosa es que cada pabellón, la mayoría de los pabellones, tienen la placa de donación. Digamos, el pabellón de enfermedades tropicales fue donación de la Federación de Cafeteros. Este es el pabellón de cirugía plástica. Esta es la cocina del habitante del pabellón San Lucas, que era el viudo de una auxiliar de enfermería del San Juan de Dios. En el pabellón San Lucas habitaba el viudo de esta señora con sus 2 hijos. Y esta es la sala de esterilización del pabellón San Lucas, una de las salas de esterilización, que era la cocina. Este es el 8º piso del complejo de cirugía y hospitalización. Cuando visité el museo de Auschwitz, vi ante sus vitrinas imágenes de arte contemporáneo y eso me pareció absolutamente aterrador. Delante de esas vitrinas con valijas, con prótesis o con juguetes infantiles, no me sentí espantada, no sentí zozobra, no me sentí trastornada, como cuando caminé por el campo de concentración. No. En el museo tuve la impresión repentina de estar en un museo de arte contemporáneo. Esta es una cita de del libro de Paul Virilio, de Jacqueline Lichtenstein, y cuando yo leí esa cita, digamos que sentí algo muy similar a lo que yo sentí desde que ingresé al Hospital San Juan de Dios. Para mí, cada lugar parece una instalación, una ambientación, ese museo de la corrupción estatal. Este es el auditorio de medicina en el complejo de cirugía y hospitalización. Me acuerdo mucho que en este tablero está dibujado un cerebrito, o sea, es una clase magistral de medicina. Ahí quedó el rastro de una clase magistral de medicina. Primero el hospital fue como la sede de la primera facultad de medicina, que fue de la Universidad del Rosario, y después en el Hospital San Juan de Dios hacían las prácticas y era como la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, digamos que también el que se haya acabado el San Juan de Dios también es de cierta manera una negación a los estudiantes de medicina. Esta es la cafetería de la planta docente. Esta la llamo la Virgen Leprosa de la Gruta de Ortesis. El conocimiento sensible de la ruina evoca un ejercicio de inmersión y de sensibilización donde el olor, el tiempo, el silencio, la configuración espacial y el palimpsesto en el cruce de tiempos entre la memoria del San Juan y sus instalaciones adaptadas para vivir, el acercamiento y tejido emocional con algunos habitantes y la recopilación de relatos. La participación en el colectivo San Juan de Dios, conformado por estudiantes interesados en la problemática del San Juan y algunos empleados y habitantes. En ese colectivo participé en la Marcha de las Antorchas, el consultorio Félix 01 y la limpieza de consulta externa. Todo ello cruzado en una permanente indagación sobre la historia y su lío jurídico. Son como los componentes de la investigación, donde es muy importante la sensibilización frente al habitar, la ruina y la relación con los empleados. Este es el lugar donde habitaba como la mujer más importante con la que tejí la relación con los empleados del San Juan de Dios, que es una mujer que trabajó en servicios generales y ella habitaba en el pabellón de salud mental, que tenía una huerta. Esta es la entrada al pabellón de salud mental. Era su casa. Esta era la sala de su casa. Es ella. Digamos que en los relatos del proyecto, a todos por seguridad les cambié los nombres. Yo a ella la llamo Alicia.
en una actividad cotidiana, cocinando dentro de la sala del pabellón de salud mental, su comedor. Fue duro. En salud mental recuperé con mi esposo, la vuelta de los pacientes, donde ellos sembraban, donde ellos tenían su terapia mental, cuando se recuperaban. Allí ya habían pasado tantos años, eso estaba, aparte de abandonado, era un basurero. La vuelta de los pacientes. Mi esposo y yo pues tuvimos la valentía, el sentido de pertenencia por recuperar. Hoy pues es como con 14 años de estar allí, 12, 13 cumplí ahorita el 28 de abril de estar allí en las instalaciones de salud mental. Y pues la huerta, alguna vez yo tuve toda la fuerza de voluntad con mi salud completa y sembré cultivos de maíz, de papa, agua, bastante criolla, bueno, hay verduras en cantidad. Hoy tengo apenas un jardincito y aromáticas, debido a que pues ya mi salud se deterioró en cantidad y ya no puedo laborar la tierra. Y todo se me ha ido derrumbando suavemente, debido a mi salud, debido también a la situación económica. Y hoy la huerta pues es mi terapia, es mi vida, es la parte de mi vida la que me motiva para levantarme a rociar mis matas, ver mis flores como están, que son vida, más de vida, la esperanza. Digamos que algo que tejió mucho la relación entre Alicia y yo fue precisamente eso. Cuando yo me enteré que una mujer había reconstruido la huerta del pabellón de salud mental, me pareció, yo dije, ahí hay algo que me fue muy difícil sustentarlo dentro del mundo académico, pero yo dije, aquí hay una potencia performativa, ¿sí? Y digamos que podría decir que todo mi proyecto performativo es prácticamente un plagio de lo que hacía Alicia de corazón, desde la intuición y desde su posición política, absolutamente honesta y amorosa con el hospital. Entonces, cuando me enteré que ya había reconstruido la huerta, pues fue la primera persona con la que me quise contactar y conté con la suerte de ser muy bien recibida y fue gracias a ella que pude hacer el proyecto, porque digamos que ella era una mujer, es una mujer líder y fue una mujer que siempre me protegió dentro de las instalaciones del hospital. Ya ahondándonos más en la parte de los habitantes, esta es la Marcha de las Antorchas, que fue en el 2013, en septiembre, conmemorando como el aniversario de la fecha de cierre y clausura definitiva del hospital. Durante el trabajo de inmersión con el colectivo San Juan de Dios, los objetos que eran utilizados para sanar cuando el hospital funcionaba, una camilla, una silla de ruedas, un colchón, eran usados como material para elaborar metáforas de la crisis laboral y la crisis del hospital, como lo observé en la elaboración de, ahorita les muestro, la embarazada y la muerte. Durante su realización, Raúl, Alicia y Mario, empleados del San Juan, nombres ficticios, contaban historias sobre la resistencia laboral pasiva y sus apreciaciones sobre la manera en que los hospitales fueron clausurados. Los hospitales materno-infantil y San Juan. En toda esta serie de construcciones estéticas hubo una transmutación de significados en el uso de los objetos que se convirtieron en símbolos que contenían una serie de emociones y pensamientos de los empleados y habitantes. Ellos crearon su propia estética, reciclando el derroche y desperdicio estatal para convertirlos en elementos plásticos de expresión. Bueno, ahorita les muestro eso. Este es, digamos que todas las acciones del San Juan. La primera fue la Marcha de las Antorchas y esta fue un documental que yo encontré que se llama En estado de coma, que fue hecho por una
estudiante de la Universidad Nacional, y a partir de estas acciones hechas propuestas por las enfermeras en el año 2001, se basaron muchas acciones que hicimos con el colectivo San Juan de Dios. Estamos haciendo la cola para beneficiarnos de la jornada de salud, de consulta gratuita. Bueno, ahorita no pedimos pues que no nos cobren, pero que no nos vayan a afilar el hospital que es de nosotros, es del pueblo. Completamente gratis. Haríamos en un futuro que vuelvan a reabrirse esto y que para el bienestar de la comunidad, de todos los enfermos, de todos los grupos de necesidades básicas de salud. Lo que hicieron este grupo de enfermeras fue tomar el hospital que ya estaba cerrado y hacer unas jornadas de atención primaria en salud, y tomar como medicamentos que estaban en el hospital y que podían servirle a la gente, y brindárselos. Estas acciones fueron como, pues para ellas eran acciones de salud, pero desde mi lectura también eran profundas acciones de resistencia, haciendo funcionar un hospital abandonado y aislado de la institucionalidad. Ahí. Basándonos en esas acciones, el colectivo San Juan de Dios convocó estudiantes de medicina y hicimos una jornada de limpieza que la llamamos Curando al San Juan. Limpiamos todo lo que fue consulta externa. También basándonos en esas campañas de atención primaria y salud que hicieron las enfermeras en el año 2001. En el año 2001, pues cuando cerraron el hospital, pues ellas esperaban que el hospital se reabriera al siguiente año, a los 6 meses. Y las instalaciones pues estaban en perfecto estado para poder hacer esta serie de eventos. Lo que hicimos con el colectivo fue retomar este lugar que era de los vigilantes del hospital, pues estaba terriblemente sucio y en condiciones deplorables. Lo que hicimos fue pintarlo y adecuarlo como un consultorio, el consultorio Fénix 01, y ahí a los transeúntes que pasaban por la calle, pues los invitábamos a pasar con 2 auxiliares de enfermería, y pues lo mismo, ante todo, bajo el pretexto de una atención primaria en salud, lo que queríamos era que las personas entraran a su hospital, porque el hospital es un patrimonio autónomo que le pertenece a la nación, a todos los colombianos, y que se hablara de la situación política y de la historia del hospital. Estas son las construcciones estéticas. Esta era la muerte en el 2013 y la embarazada, ¿no? Entonces es como una silla de ruedas, o sea, como un collage de cosas inservibles por el abandono estatal, que los empleados, con lo que los empleados construían toda esta serie de objetos. La muerte, ella es Alicia. Los cartuchos son como un elemento que para ella eran muy simbólicos, y digamos, era un locker vuelto un ataúd. Bueno, los uniformes de los enfermeros pintados de negro,
un pedazo de cráneo, pues de estudio. Entonces ya convirtieron como la muerte y eran construcciones estéticas. La figura de ente liminal, observada por Turner, la he utilizado como metáfora para referir el estado fronterizo de esos artistas ciudadanos que accionan utilizando estrategias artísticas para intervenir en la esfera pública, y también me ha ayudado a entender la naturaleza ambigua de quienes utilizan estrategias poéticas para configurar acciones políticas, singularizando el discurso. Entonces, esta cita de Eliana Diegues no la pongo por mí, sino por ellos, ¿no? Lo que dice Eliana, utilizar estrategias poéticas para configurar acciones políticas, singularizando el discurso. Como ellos poetizaron el San Juan a partir de un discurso político, no desde el conocimiento académico, sino de sus vivencias. También dentro del hospital, y como acciones también del colectivo San Juan de Dios, manteníamos como actualizado un mural donde dábamos cuenta del estado y de la situación política del hospital para que las personas que pasaban pues se enteraran de ello. Habían momentos donde él es un auxiliar de enfermería, él también es un auxiliar de enfermería, entonces a veces esas personas estaban afuera como haciendo de guías frente a este collage de fotografías, contando la historia del hospital. Yo como creador, como director de teatro, no me imagino más hablando sobre los otros, sobre los campesinos, sobre los obreros, sobre los migrantes, sino lo que estamos haciendo es incluir el nosotros, sentir que nosotros también somos parte de esa temática, de esa textura, de esa estructura escénica, que somos parte del problema, ya que no tienes que hablar de los demás para significar la violencia, la pobreza, los grandes problemas del país. Basta que uno mire lo que pasa con cada uno de nosotros. Yo creo, sí, que hay que mirar el entorno, pero mirando también dentro de ti. Esta es una cita de Miguel Rubio Zapata, del Teatro Yuyascani, el Teatro de la Memoria de Perú, y da cuenta también un poco de lo que he intentado hacer con este proyecto. El proyecto se compone también, dentro de su investigación documental, de documentos jurídicos. Esta circular, digamos que es un detonante del trabajo performativo, y es una circular que se emitió cuando cerraron el hospital en septiembre del 2001, donde el director de la Fundación San Juan de Dios le dice a los empleados que tienen que seguir asistiendo al hospital porque nadie ha sido oficialmente despedido. Realmente lo que pasaba es que nadie entendía qué era lo que estaba sucediendo. Esta falta de sincronía y de información dentro de la cultura organizacional estatal. Entonces él, dentro de su miedo, desorientación absoluta, pero estado de poder, como director de la Fundación San Juan de Dios, lo que hizo fue emitir esta circular. Eso ocasionó que los empleados uniformados vinieran a cumplir sus jornadas laborales en el hospital abandonado y aislado de la institucionalidad. A partir de ello, empecé a hacer como estas acciones performativas a partir de esta historia. Entonces, el performance de la enfermera surge de la observación de las acciones de Alicia, vestida de enfermera, y del rastro de Gloria Elba Guerrero, una enfermera fallecida en el año 2010, en los documentales En estado de coma y La Ortúa. La acción de cuidado y limpieza del hospital son una réplica de las acciones que realizaban las enfermeras desde el año 2001 hasta el 2006. La enfermera honra el ámbito de lo sagrado. Los empleados y habitantes inventaron un mundo paralelo en la ruina del San Juan y mantienen vivo la memoria del San Juan en sus relatos y en la manera en que recorren y se refieren al hospital en tiempo presente. Esto es un asunto que siempre me pareció
me maravilló, pero también me llenaba de zozobra, y es que los habitantes en la ruina hablaban en tiempo presente del hospital, como el relato mantenía vivo un hospital que ya no existía. El performance encarna la potencia del cuerpo colectivo de resistencia ante la maquinaria política al servicio del poder. La enfermera es un documento vivo que narra en tiempo presente la historia amordazada de resistencia que sucedió en el silencio y la intimidad de la ruina desde el año 2001 al año 2006. Este es un video de Alicia en la marcha de las antorchas. Mi sueño, que sigue siendo, mi porque el que murió peleando, vive en cada compañero, para el funcionamiento el centro hospitalario San Juan de Dios. Ella es una habitante del San Juan de Dios también, una de las principales líderes. Desde finales del año 1998, a los empleados del Hospital San Juan de Dios de la Ortuda de Bogotá no se les cancelaban salarios debido al desfalco presupuestal de la Fundación San Juan de Dios, en calidad de su administradora. El 29 de septiembre del año 2001, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención del establecimiento hospitalario y ordena a dicha fundación entregar un informe preciso de pasivos y activos del hospital. Esta orden fue saboteada con prórrogas y nunca se entregó un informe oficial. Acto seguido, en el año 2006, se ordenó la liquidación y pagos de salarios atrasados a los trabajadores, con el fin de que el hospital volviera a funcionar. Todo ello fue malinterpretado como la liquidación y final del hospital. Gracias a una circular expedida por el director de dicha fundación en el año 2001, y la ausencia de una liquidación oficial a los contratos laborales, algunos empleados siguieron ejerciendo su trabajo en el hospital abandonados y aislados de la institucionalidad. Algunos también se quedaron a vivir en sus instalaciones. A finales del año 2015, aún lo habitaban 50 personas aproximadamente. Entre monólogos narrados en tiempo presente de lo que alguna vez fue su esplendor, los empleados y habitantes de la ruina del hospital completan 16 años saturados y atrapados en un laberinto jurídico, borrados por el Estado. En dichas condiciones se han originado formas particulares de vivir, entre acciones simbólicas de resistencia y maneras de habitar el recuerdo de una vida laboral estable, fundando una serie de ritos nutridos en la pertenencia y la negación del fin, donde lo sagrado aparece en la necesidad de continuidad. En este espacio-tiempo congelado en el pasado, se configura una liminalidad que descifro mediante un trabajo de inmersión estética bajo el acecho y el performance documental como metodología de investigación. Digamos que el performance de la enfermera es una manera de narrar en tiempo presente lo que pasó en el hospital del año 2001 al año 2006. El grupo de enfermeras que venía con el uniforme a cumplir su jornada laboral, como bien había dicho esa circular, limpiaban y mantenían inventariado el hospital, tejían este acontecimiento fue un domingo,
se llamaba Siga, esta es su casa, y las empleadas y enfermeras del San Juan de Dios daban como un tour por todo el hospital, como si fuera un museo, en efecto, hablando de cada pabellón. Entonces ahí aparecía la enfermera tejiendo y entablaba conversaciones con los transeúntes que quedaban como un poco choqueados al ver a la enfermera que de repente aparecía. El performance de la enfermera es un medio de visibilizar la existencia de los habitantes de la ruina, porque eran negados. En el vestigio del hospital habita la memoria viva del conflicto laboral, la memoria de sus pacientes, la cotidianidad de sus habitantes, la historia de su saqueo, resistencia, conforman también un relato nacional. O sea, dentro de la historia del San Juan y la historia del país, debe estar escrito que en ese hospital se quedaron viviendo habitantes a los que nunca se les reconocieron sus acreencias laborales. La enfermera es el fantasma de la historia de resistencia laboral del hospital, una presencia que enrostra al Estado su desidia. Mediante el performance documental se configura un rito por la memoria de los vencidos, donde el cuerpo es una ofrenda por la resistencia al olvido. La enfermera pegaba panfletos. El hospital está lleno, la ruina del hospital está lleno de manifestaciones políticas. La enfermera también lo hacía. La implementación del sistema neoliberal fue el pretexto para saquear y exterminar el San Juan, un modus operandi del Estado que despojó las instituciones y luego las abandona, alegando la supuesta incapacidad de las mismas para adaptarse al nuevo orden. Ese fue el pretexto, que el hospital ya no podía adaptarse a la ley 100 de las entidades promotoras de salud, y por ser un hospital de caridad tenía que desaparecer. La crisis del San Juan entre el año 1999 y el año 2015 ocurrió en plena época de violencia desatada por la guerra de los campos entre guerrillas y paramilitares y militares. Esta clausura definitiva origina otra práctica de desaparición forzada mediante el silencio y la indiferencia, como ocurrió hacia los empleados y habitantes del hospital errantes y confinados en un laberinto jurídico. La indiferencia estatal es otra manera de asesinar. Digamos que en Colombia se habla mucho del conflicto armado, de la violencia que genera el narcotráfico, pero no se ha hablado lo suficiente sobre la manera como desaparecen las instituciones públicas, sobre las masacres y sobre las masacres laborales. En el año 2018 fueron sacados de las instalaciones del Hospital de la ruina del Hospital San Juan de Dios por la Policía Nacional a los habitantes sin que se les diera solución a sus conflictos laborales, y ese es como el final de la historia de resistencia de los empleados del Hospital San Juan de Dios. El hospital permanece en estado de ruina y hay una promesa de recuperación y de reconstrucción de un hospital, pero yo me atrevería a decir que el Hospital San Juan de Dios ya murió hace mucho tiempo. Murió por indiferencia, murió por corrupción, murió porque nunca nos pronunciamos ante un hospital que era nuestro, y ahorita solamente su cadáver ha sido exhumado 2 veces para campañas políticas, donde una de las grandes promesas, como un paradigma de la utopía de la salud, es que va a ser recuperado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor David por esta invitación. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido un placer hablar sobre mi proyecto en este evento tan maravilloso.